Muy buenos días a toda la ciudadanía poblana. El día de hoy los invitamos a una conferencia con la maestra Liz Alcalá Esqueda. Nos va a hablar sobre análisis del discurso político, cómo hacer cosas con las palabras. Esta es tercera llamada. Comenzamos. Bien, pues bueno, hace 2 o 3 días se conmemoró el Día de la Madre. Hace un año les hacía la reflexión sobre el significado del Día de la Madre y cómo fue que se instaura en México en 1922 el Día de la Madre. Pero bueno, la intención no era tan romántica como se ve, ¿no? Como nos los hacen ver los medios de comunicación. La intención era que las mujeres dejaran de reclamar sus derechos políticos y su derecho al voto, que al final de cuentas fue ejercido hasta 1944. Entonces, pues bueno, hay que ver cómo están ahora las madres en México. Tenemos una cifra altísima de mujeres adolescentes siendo madres solteras regularmente. Aparte, hay una situación muy importante de muerte en mujeres muy jóvenes que no han tenido acceso a los servicios de salud. Y otra parte, también una pequeña reflexión sobre los hogares que están siendo sostenidos principalmente por mujeres. Según cifras de INEGI, el 63.8% de la población femenina en 2006, hay que ver ahorita las nuevas proyecciones en cuánto están esos niveles. Aparte de eso, hay un vacío legal en cuanto a el registro de los menores. Si los niños no son registrados en una etapa corta, digamos un mes y medio, el niño no puede acceder a sus servicios de salud. Muchas mujeres lo que hacen es registrarlo con sus apellidos y después los juicios de paternidad van a ser mucho más complicados. Eso es un vacío legal que se tiene que estar viendo. Entonces, para reflexionar sobre el Día de la Madre, no nada más tenemos que hacerlo de la manera romántica que nos dicen los medios de comunicación. También tenemos la obligación de ver cómo están las madres mexicanas, qué jornadas laborales están teniendo nuestras madres mexicanas, qué nuevas iniciativas hay para que las pensiones alimenticias que sean reclamadas se den en tiempo y forma, porque muchas veces hay padres que no se quieren hacer responsables de la pensión alimenticia, ¿no? No se quiere, hay grupos que hablan en contra del aborto, pero también no hablan a favor de una calidad de vida feliz de los menores. Entonces, dejemos tanta hipocresía y pongámonos a trabajar en una mejor sociedad para nuestras madres. Bueno, esta es una pequeña reflexión y empezando en estos días y también conmemorar y recordarles que hace 6 años, el día 11 de mayo, bueno, nació un movimiento que se llamó el Yo Soy 132, que reclamaba también que era un nuevo despertar de los jóvenes en nuestro país. Recordemos todo eso para que no se nos olvide toda esta situación. Y actualmente en la Facultad de Historia tenemos hay un conflicto que no ha salido mucho en los medios de comunicación. Hay un conflicto precisamente porque los alumnos están pidiendo también ejercer su voz, su voto, que realmente sean escuchados. No se puede tener una universidad sin voces críticas de parte de los alumnados, del alumnado. No se puede. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Creo que ya lo habían dicho anteriormente, no lo estoy diciendo yo, esto lo dijo Salvador Allende. Entonces, pues apoyemos a esos jóvenes que también están intentando llevar su voz a todos los rincones de esta ciudad de Puebla. Pues bueno, comenzamos y vamos a empezar, aparte de esta reflexión, pues vamos a empezar con música. Nuestra compañera Berta Meléndez, para la cual pido un aplauso. Nuestra compañera Berta Meléndez ha trabajado arduamente en llevar el canto de las lenguas indígenas y
escuchar ese tipo de voces, de sonidos que lamentablemente se están perdiendo, pues bueno, hay que retomarlos. Y bueno, una gran invitación, es una invitada de lujo para nosotros, que realmente siempre trae mucho que transmitirnos desde el ámbito que ella se ha enfocado. Y pues bueno, un agradecimiento por tomar esta cultura, este tipo de expresiones musicales. Pues bueno, dejo el micrófono para la compañera y pues bueno, vamos a escucharla. Otro aplauso, por favor. ¿Oye? ¿Sí se oye? Sí, ahora sí. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Pues siempre para mí es muy grato poder estar aquí, participar en este tipo de eventos, en estos espacios comunitarios. Y bueno, como pues yo, pues ya tenemos ya pues un buen de años aquí en esto, y pues mi actividad pues es la de interpretar cantos en varias lenguas indígenas, que hasta la fecha pues interpreto en 8 lenguas indígenas más o menos. Y bueno, pues a más de 500 años después de la invasión española, sobreviven 11 familias lingüísticas con 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas, de las cuales 107 se encuentran en riesgo, en peligro de desaparecer. Y el Estado mexicano se ha comprometido a respetarlas y preservarlas, pero en los hechos, desde sus instituciones, se excluye y discrimina a las personas que las hablan. La discriminación es el principal factor de pérdida de lenguas en el país. El número de hablantes de una lengua originaria se reduce porque las personas son discriminadas, y estas, por vergüenza y por temor al rechazo o la burla, dejan de practicarla. La discriminación ha permeado históricamente nuestra sociedad, promoviendo el desplazamiento de las lenguas indígenas por el español. El ser indígena conlleva un sentido de discriminación por cómo habla, por cómo viste, por el color de piel. Y una de las formas para que el indígena, para que la gente vuelva a hablar su lengua, pues es combatir la discriminación. A continuación, interpreto la marimba. Oye la marimba en náhuatl.
la marimba, cómo se simbra cuando canta para ti. Oye, cómo llora, cómo su pena se transforma en frenesí. Como rumora la canción que yo te di. Oye, la marimba, como se simbra cuando canta para ti. Tlaltemini que Guancuy casante. Ay, que no caqui, ni yo lo lisli poniamo chicua, in yo lo chicagua. Que el mocaquis incuica al mismo can. Caquín y marimban, que entre el temini que guancuica. Bueno, ahorita vamos a seguir con música. Vamos a continuar con el compañero Marco sobre una reflexión. Va a ser su reflexión sobre los 200 años de Carlos Marx. Así que, pues bueno, queda con ustedes el compañero Marco. Bueno, pues yo les voy a hablar un poquito acerca de el sentido que para nosotros tiene el conmemorar, el hablar, el seguir reflexionando acerca de Carlos Marx, que quizás si lo vemos como todos los científicos sociales que ha habido en el planeta, pues quizás sea el muerto que goza de una salud inmejorable, ¿no? Y creo que va para largo. Y entonces, bueno, pues no, la idea no es hacer una biografía así larga, extensa, con muchos detalles, sino más bien pues que nosotros vemos que lo que es importante es de que para empezar es un método el que desarrolló Carlos Marx para aproximarnos, para entender nuestra realidad, para entender lo fundamental que nos pasa o qué es lo principal de las sociedades. Y en este sentido pues está, ¿por qué sigue vigente Carlos Marx? Pues porque nos guste o no nos guste, pues seguimos viviendo en el sistema capitalista y el funcionamiento de este sistema, hay mecanismos que estudió Carlos Marx y que nosotros pensamos que no han sido rebasados, ¿no? Ahí podemos decir, hay quien ha hecho críticas, se ha hecho una discusión muy profunda, muy amplia, muy diversa en el seno del mismo marxismo durante todo, digamos, todo pues principalmente el siglo XX. Pero al final de cuentas nosotros vemos que es un método, o sea, lo que llamamos es acercarnos al marxismo como un método de análisis, ¿no? Como un método de aproximación para entender,
para entender nuestro sistema, y dentro de eso, pues cómo la idea también es cómo vamos a hacer una transformación de ese sistema, ¿no? O hacernos preguntas cuando menos, ¿no? Como sujetos en lo individual y como sujetos colectivos, ya sea organizaciones, partidos, etcétera, pues a qué le estamos tirando, ¿no? Y entonces ahí sí, ahí la discusión se abre demasiado, ¿no? Si queremos que el capitalismo pues no sea tan asesino como en su fase neoliberal, o si pensamos que el capitalismo hay que adecentarlo nada más, o pensamos que tenemos que derrumbar al sistema, ¿no? Que se oye así como muy utópico, y más en estos tiempos quizá, pero es una idea que mientras siga habiendo capitalismo y mientras sus contradicciones sigan manifestándose como hasta ahorita, pues podrán pasar gobiernos, podrán pasar movimientos, podrá pasar muchas cosas en el ámbito político. Sin embargo, pues siempre va a estar la idea de cómo destruimos o cómo se va a derrumbar o lo vamos a ayudar a derrumbarse a este sistema. Híjole, ¿quién acomodó la guitarra? Bueno, y entonces en ese sentido, por eso vemos que no es un dogma, ¿no? Como se ha dicho, antes se decía incluso dentro de la misma izquierda, la doctrina marxista-leninista, pues no es doctrina, ¿no? O sea, no es adoctrinar, la gente aprende estos principios y ya nada más aplícalos, o con la frase o con la cita textual adecuada de los principales teóricos del marxismo, ¿no? Sino que más bien es cómo le damos vida. En ese sentido, pues ahí, por ejemplo, son unos principios generales, ¿no? Que llamamos a que se vuelvan a estudiar, porque si ustedes ven, pues todavía hay muchos, incluso todavía los gobiernos de derecha, por ejemplo, en Argentina, toda esta restauración o intento de restauración neoliberal que ha habido en América Latina, como en el caso de Brasil o en el caso de Argentina, todavía cuando se habla del marxismo, todavía se habla con miedo, ¿no? Y todavía se habla como de una teoría destructiva que pone en cuestionamiento las bases mismas del sistema, y sí es cierto, ¿no? Si lo estudiamos así, pues sí es cierto. Entonces, como decimos, el miedo no anda en burro, y cuando vemos a la derecha mundial que todavía sigue planteando al marxismo como algo que es un peligro para ellos, pues efectivamente nosotros llamamos a que volvamos a reestudiar el marxismo en nuestra época, en lo que nos tocó vivir, viendo todos los aportes que se hicieron, ¿no? O sea, Marx y Engels pues no vieron todo, ellos estudiaron las bases del sistema, desde una crítica desde la economía, el socialismo utópico, digamos, y la filosofía. Hicieron un sistema, pero que tampoco lo sacaron del aire, sino que fue también con los aportes de la ciencia en su momento, ¿no? De gente como Hegel o los mismos economistas de su época, pero viéndolo desde la clase obrera. Entonces, para nosotros eso es algo importante del que hace el marxismo. ¿Desde dónde se para? Pues desde la visión de la clase obrera, para ver, no desde la clase de la sociedad en general, ni de un sector de la burguesía inconforme, sino desde los ojos de la clase obrera. Entonces, pues obviamente el marxismo ya después tuvo un desarrollo. El marxismo tampoco es una teoría que sirva para las universidades, pues para ganar premios o para escribir un libro bonito, ¿no? Sino en realidad, pues sí ha servido también en la historia de la humanidad para transformar, para hacer la revolución en general, ¿no? Entonces, todos los movimientos que han pugnado por construir un mundo que no sea capitalista, que sea un mundo que sea un mundo incluso retomando la idea del socialismo, que hasta ahorita pues se habla del socialismo, ¿no? Todavía del socialismo del siglo XXI, por ejemplo, en América Latina, que puede haber mucha discusión al respecto, pero cuando menos la idea ahí está, ¿no? De que no todo tiene que ser capitalista, de que otro mundo es posible, pero no otro mundo posible en términos románticos, sino con bases anticapitalistas o completamente diferentes, opuestas al capitalismo. Entonces, bueno, la discusión dentro del marxismo pues es muy amplia, ¿no? Desde, pues digamos, nos habla de Lenin, pues como el que hace precisamente la teoría, retoma el marxismo y hace la teoría, digamos, del partido, ¿no? Por eso se habla muchas veces del marxismo-leninismo, la teoría del partido, de cómo organizativamente se tiene que crear ese sujeto, ¿no? Que ya después, pues obviamente esa discusión la enriquecen otros teóricos, ¿no? Como Lukács, Plejánov, el mismo Gramsci en Italia, sobre cómo hacer el estudio
de las subjetividades, por ejemplo, ¿no? O sea, de que la revolución se le gana, se le puede destruir al sistema, pero no solamente desde el punto de vista de crear otro modelo económico, ¿no? Sino de construcción de otro tipo de subjetividades, ¿no? De la cultura, ¿no? Por eso ahí también el marxismo posteriormente se va enriqueciendo mucho más con la discusión de la cultura. Y otra de las cosas también es aquí en América Latina, por ejemplo, pues cómo se ha entendido el marxismo. Hubo una discusión muy rica también, porque había partidos comunistas en los años 20, en los años 30 que copiaban todo pues de los manuales soviéticos, ¿no? Hasta eso de una versión nada más ya del marxismo, ¿no? Entonces hubo gente audaz como José Carlos Mariátegui, el peruano, que dijeron, pues es que tenemos que interpretar en América Latina a nuestras condiciones, ¿no? O sea, no me importa si Carlos Marx dice que la clase obrera o que el campesinado quizás no tiene un potencial revolucionario. Vemos que en América Latina tiene un potencial revolucionario o el sector indígena, ¿no? Es otro tema que el marxismo tiene que adaptar también, ¿no? O las discusiones que más recientemente se dieron en Bolivia, pues retoman un tanto el marxismo y el indianismo como en Bolivia, y renuevan el marxismo. Entonces, y aquí en México pues también ha habido a mí en lo personal, a quien me parece que quien llevó la teoría marxista a su máxima expresión, para mí es José Revueltas, ¿no? Pero también hubo otros marxistas y discusiones con otras corrientes del marxismo, como Lombardo Toledano, por ejemplo, ¿no? Lo que el PPS, etcétera, o el mismo Partido Comunista. Entonces, muy interesante, ¿no? En realidad, si queremos hacer un cambio, pensemos que también toda esa discusión pues no está muerta, ¿no? Yo nada más despido esta pequeña reflexión con una cita de Engels, ¿no? De Federico Engels, que pues como sabemos fue su compañero de lucha, ¿no? Y de teoría también, porque de algún modo Federico Engels ya había empezado también un análisis que ya después, al encontrarse con Carlos Marx, pues ven que coincidían, ¿no? El análisis que venían haciendo de manera propia cada uno, pues viene a coincidir en mucho, ¿no? Lo que había escrito Engels. Entonces este es un prefacio a la edición alemana del Manifiesto del Partido Comunista de 1883, cuando ya Carlos Marx había muerto. Dice: Marx, el hombre a quien la clase obrera de Europa y América debe más que a ningún otro, reposa en el cementerio de Highgate y sobre su tumba verdea ya la primera hierba. Después de su muerte ni hablar cabe de rehacer o completar el manifiesto. Creo pues tanto más preciso recordar explícitamente lo que sigue. La idea fundamental de lo que está penetrado todo el manifiesto, a saber, que la producción económica y la estructura social que de ella se deriva necesariamente en cada época histórica, constituyen la base sobre la cual descansa la historia política e intelectual de esa época, que por tanto toda la historia, desde la disolución del régimen primitivo de la propiedad común de la tierra, ha sido una historia de lucha de clases, de lucha entre clases explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas, en las diferentes fases de desarrollo social, y que ahora esta lucha ha llegado a una fase en que la clase explotada y oprimida, el proletariado, no puede ya emanciparse de la clase que la explota y la oprime, la burguesía, sin emancipar al mismo tiempo y para siempre a la sociedad entera de la explotación, la opresión y las luchas de clases. Esta idea fundamental pertenece única y exclusivamente a Marx. Y bueno, pues esto es lo que nosotros rescatamos. Obviamente en 5 minutos no se puede decir mucho, pero es lo que rescatamos, y que la idea de la lucha de clases en realidad sigue vigente para entender nuestra sociedad. Pues ese es el pequeño homenaje que hacemos a ese gran hombre, Carlos Marx. Gracias. Sí, tan atacado Carlos Marx, pero si no hubiera estado Carlos Marx sin todas esas teorías, los obreros seguirían en la situación de esclavos, ni siquiera, bueno, ahorita ya no los quieren volver igual, ¿no? Que ya quieren que pierdan derechos laborales, que pierdan pensiones, que también si pierden un ojo, pues no hay problema, ¿no? O sea, todas esas luchas se derivaron de los preceptos que dio a conocer y que pensó Carlos Marx, que muchas veces está olvidado desde las mismas universidades. ¿Por qué será? ¿A quién no le convendrá que tengamos esos conocimientos? Eso es importante reflexionarlo. Pues bueno, vamos a continuar con música. Seguimos con nuestra compañera Berta Meléndez. ¿Con qué nos vas a deleitar, compañera? Alma, así se llama.
La canción se llama Alma. Creo que aquí. Sí, sí. En 1992 se reconoció que somos un país con una composición pluricultural y se estableció que los pueblos originarios tienen derecho a enriquecer sus lenguas, tienen derecho a enriquecer sus conocimientos, tienen derecho a enriquecer sus costumbres, así como todos los elementos que constituyen su identidad. En el 2003 se publicó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que reconoce estas lenguas válidas al igual que el español para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como acceder plenamente a la gestión de servicios e información pública y hablar la lengua materna es un derecho de las comunidades indígenas, porque forma parte de su cultura y forma parte de un legado milenario. A continuación, interpreto en lengua zapoteca, Xkenda, Alma. Una canción de Manuel Reyes Cabrera. Pachelu Sanuna vas y me dejas, pequeña diosa, ¿a quién vas a amar? Mi corazón, ¿a dónde vayas?
seguiré. Tú eres el alma que Dios ha enviado. Pabian asikaduni manunungan kami kakinya dia cagiban nama bisela tuga tenia pabian kasikaduni panunungan nama bisela tuga tenian vida belushe enanana. Esta tierra inmensa es hermosa si estás conmigo. No necesito más ir al cielo si ya encontré con quien morir. Divia pavian asikaduni panunungan gadika kinye dia cagiban nama bisela tuga tenian Divia pavian asikaduni panunungan nama bisela tuga tenian vida bilushe Continuando, pues, la desinformación es la ausencia de verdadera información o de información verdadera. Cuando hay una intención clara de engañar por parte de los realizadores de la información y no se produce una resistencia crítica por parte de los ciudadanos, entonces estamos ante la manipulación. La manipulación es la desinformación intencionada que a través de las diversas técnicas de ocultación o tergiversación de la realidad se elabora con verosimilitud al servicio de los diversos intereses del poder dominante y que por falta de resistencia crítica impregna a gran parte de los ciudadanos. La siguiente interpretación es una composición de Jesús Ocelot y dice así: que no me crea lo que me cuenten, no se molesten, que el pueblo lucha y no son excusas, no, sino deberes.
Lo que me diga no tendrá ciencia, no. Sus medias verdades no saben del llano ni de luchas, no. Ni como unidades, niñas, niños, obreros, artistas, no. Campesinos, migrantes, estudiantes y de mujeres, no. De labores sexuales, levanta ya tu realidad, en tu palabra sin remiendos, que llegue a todo rincón, que crezca en todo hueco, verá el esfuerzo de corazón, que siento la revolución, que sin mi forma no me creo, que soy la desinformación, la desinformación. Desinformémonos. Crea una voz para tu boca, sí. Desinformémonos. Tu dignidad que nadie la toca, sí. Desinformémonos. Igual espacio para usted, Señor. Desinformémonos. Razón abajo, izquierda, dirección. Desinformémonos. Que el pueblo diga su destino, diga su historia, su camino. Horizonte que abajo miramos, donde sin duda nos reflejamos. Si usted quiere la verdad y hablar de quién, de dónde y cuándo, pues informémonos en lucha, ven a tu espacio comunitario. Pues informémonos en lucha, ven a tu espacio comunitario. Crea una voz para tu boca, sí. Desinformémonos. Tu dignidad que nadie la toca, sí. Desinformémonos. Igual espacio para usted, Señor. Desinformémonos. Razón abajo, izquierda, dirección. Desinformémonos. Si usted quiere la verdad y hablar de quién, de dónde y cuándo, pues informémonos en lucha, ven a tu espacio comunitario. Pues informémonos en lucha. Ven a tu espacio comunitario, compañero, y desinformémonos lo más objetivamente posible, o crea un espacio comunitario como este. ¿Sí? Muchas gracias. Yo soy Berta Meléndez. Y pues si gustan, he grabado 3 discos, ahorita nomás traigo el número 2, si gustan por ahí, tenemos unos disquitos. Gracias. Pues, muchas gracias, Berta. Siempre es un placer escucharte, siempre es un placer tener a músicos de la estatura de nuestra compañera Berta Meléndez. Pues bueno, despidámosla con otro fuerte aplauso y un abrazo de mi parte. Bien, pues bueno, para terminar esta parte cultural, vamos a dar paso a la poesía con el doctor Juan, el cual nos va a declamar una poesía. Gracias, muy buenas tardes. Ya yo creo que ya es el mediodía. Bueno, pues ustedes saben que la poesía tiene 1000 formas.
pueden hacerse miles de cosas, comparaciones y todo. Aquí va una poesía que la seleccionamos porque tiene una historia importante que al final les comentaré. Se llama Definición, reivindicación. La nación es el mito que pusieron en rueda de molino. No es ritornelo de la patria. La nación es el hombre que labora, que se postra ante un Dios. Imaginario o fidedigno es el hombre o mujer que engendran y conciben, a veces con angustias, otras con alegrías, beneficiarios, legatarios y herederos que un día imitarán a los ancestros y con ello aseguran esa continuidad que la madre primaria plasmada en el capullo de una rosa tranquila exige a cada uno de los que van llegando, segmentos de la especie. También lo traigo por hacer una correlación con el antepasado hace 2-3 días, el Día de la Madre, que la madre es algo, si la enfocamos, a un ser fantástico, indescriptible, porque tiene el don de crear. Y para crear, pues hay que ser muy fregón, porque de otra manera, pues nos quedamos en cero. Pero esa es la madre también, y aquí describe muy poéticamente este señor esa cualidad que nos tiene acá, que le da vida a la humanidad. El hecho de que nuestra madre tuvo el don de crearnos y de criarnos. Ahí les sigo, perdón por la interrupción. La nación es el canto de alegría o de tristeza que brota en cada pecho, del que en horas de asueto entona porque sí, porque le nace lo que quiere lanzar al aire. La congoja o el regocijo de saberse parte de un enjambre que se desliza sin saberlo o habiéndolo intuido por los rumbos grandiosos, majestuosos en cuyos ámbitos están o los recorren las estrellas gigantes y los cometas peregrinos. La nación es el fruto nacido de la tierra y después cosechado por esas manos rudas e encallecidas muchas veces, obviamente la de los campesinos. Ásperas y sangrantes, de quien labra la gleba, de quien noche tras noche se debate rumiando ante la incertidumbre de si habrá buenas lluvias o acudirán enloquecidos los vendavales destructivos que lo priven de la esperanza y del sustento en el ciclo futuro por venir. Es un gran albur para el campesino porque espera la lluvia y a veces no llega, y a veces meses y a veces años. Así se dan las cosas en estas gentes que con disposiciones o malestares marcha contenta o indispuesta al sitio de labor y desgasta su fuerza, su energía y su ánimo para que nazca o aparezca el bien que ha de calmar ansiedad o deseo, inquietudes o hambre, lujos y presunciones. La nación es el par que alegre y bullicioso danza feliz, gozoso en los días de fiesta, al ritmo, al compás de la jarana o de la guitarra.
y alegre en el jolgorio, celebrador de la cosecha o del ciclo creativo, productivo y nutricio. Es el dúo que va por los jardines, los días de descanso o efemérides con los hijuelos, con los vástagos, que es lo mismo. Disfrutando espontáneos, contentos y entusiastas, sencillos, campechanos, humildes y sumisos, tristes o melancólicos, desconsolados o afligidos, lo que el jolgorio o el festejo les ofrece como homenaje a sus penurias. La nación son los seres que arriban a los centros de ilustración y de sapiencia, a transmitir o traspasar la gigantesca herencia que transmutada en ciencia hace más grata la existencia. La nación es todo eso y más, es el amor que el paisaje se tiene, el terruño por magro que éste sea, en el cariño, en lo que todos creen, en tradiciones, costumbres, en usanzas y ritos, es todo eso que es mucho, pero les es arrebatado, escamoteado, suprimido, hurtado precisamente a los creadores. Además quiero que aquí recordemos los buenos conquistadores que por allá vinieron de lejos, acabaron con la cultura, los grandes centros ceremoniales, las construcciones, la avanzada ingeniería, la arquitectura de nuestros pueblos. Acabaron los camaradas aquellos con eso y por eso no los vemos, pero sabemos que existieron y hay vestigios para comprobar. Entonces, ya no tienen derecho a reclamar ni a protestar. Mejor sería que agradecieran la magnitud de quien les da. Eso, así está. Así lo dicen a diario y lo repiten quienes se han asumido como dioses y que en sentido de lo real no son los que producen. Y que ahora sabemos que los dioses son bestias inconscientes, son seres inconscientes, son seres explotadores. Lo que se acaba de decir aquí, ahorita lo digo en un cuarteto. Tampoco de los que sufren, pero se han adueñado de todo lo que pertenece o debiera pertenecer a todos. Los que arribaron a la luz del día en la comarca que llamamos México. Y no es México, es el mundo. Es los que ahora nos arrebatan y tienen buques y aviones de 7,000 millones de dólares o de pesos. Esos son los que nos arrebatan y atrás nos arrebataron. Entonces eso es lo que tenemos que pensar. Y de paso digo, perdón que me pase 20 segundos, pero alguien me va a reclamar que ya. Es que Marx, precisamente de lo que acabo de escuchar, hasta donde sé, Marx destapó la cloaca, Marx destapó los engaños, lo que como trata el capitalismo a los proletarios, los engaña, los denigra, los explota. Eso sigue, eso está ahorita. O sea, mientras haya capitalismo, neoliberalismo o como le quieran llegar, la explotación sigue. Seguirá nosotros, yo, todos que están sentados y van pasando, son explotados. Tenemos que educar y hacer conciencia. No podemos aceptar eso, lo que dijo Ver, todo eso encierra el gran problema del capitalismo y lo que dijeron los compañeros de Marx. Marx descubrió la cloaca, ahí está todo. Vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo. Muchas gracias.